Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más de este curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dirigido desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja. Estamos esperando a Álvaro que él pueda ingresar. Esta es la clase número 6, acción de los espíritus sobre los fluidos. Entonces, vamos a iniciar con una oración para la cual le pido que me sigan o sigan mis palabras y para que elevemos nuestro pensamiento al Padre Celestial. Primero que todo, para darle gracias por la vida, por un día más aquí encarnados, un día más de aprendizaje, de servicio, de trabajo, de convivencia. Que podamos tener el acompañamiento necesario, que Álvaro lo pueda tener también en este momento que está intentando entrar, y que todos nosotros salgamos de esta reunión fortalecidos en fe, fortalecidos en esperanza, en estos momentos que el mundo lo necesita. Todas estas reuniones en nombre de Dios y de Jesús, y que de acá puedan salir muchas energías, muchas vibraciones para todos nuestros hermanos que están en conflicto en los diferentes lugares donde hay conflictos en estos momentos en el planeta. Muchas gracias y que así sea. Ahí está entrando Álvaro. Esperemos que haya podido solucionar su inconveniente. Hola, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Ya hicimos la oración, Álvaro. Ya te entregamos la palabra. Falta un detalle aquí. Buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos a esta sexta clase del curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. Después de superar algunos inconvenientes de carácter técnico, vamos a disponernos a compartir la presentación que nos va a ayudar, como siempre, a compartir todas estas enseñanzas sobre el tema de la acción de los espíritus sobre los fluidos. Bueno, entonces vamos a repasar aquí, que habíamos visto en la clase anterior, el tema de la variedad de fluidos. En el aspecto físico pueden ser, ¿no? Pueden ser excitantes, tranquilizadores, penetrantes, astringentes, incitantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores y expulsores, y se convierten en fuerza de transmisión o propulsión. El cuadro de los fluidos será, pues, el de todas las pasiones, vicios, virtudes humanos. El cuadro de los fluidos será, pues, el de todas las pasiones, vicios y virtudes y vicios humanos, tomado de la Génesis. Entonces vemos que en el libro de los medios, en el ítem 129, Kardec está narrando un episodio y dice así sobre el vestido con que los espíritus se presentan ante los videntes. Hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con sus túnicas, ropajes o con sus trajes ordinarios. Los ropajes parecen ser la costumbre general en el mundo de los espíritus, pero uno no comprende de dónde salen semejantes trajes parecidos enteramente a los que llevaban en su vida con todos los accesorios de tocador. Así, efectivamente, pues normalmente cuando un vidente ve a los espíritus, los ve con su vestido, a veces ven el rostro, a veces ven la silueta, a veces los ven transparentes, pero a veces, normalmente, pues el medium puede describir, el medium vidente, el aspecto no solamente del rostro, sino del cuerpo y las vestimentas que muestran los espíritus, muy variadas, generalmente vestimentas antiguas porque son seres que han desencarnado tiempo atrás. Entonces, dice, el espíritu tiene sobre los elementos materiales esparcidos por todas partes en el espacio y en vuestra atmósfera
una potencia que estáis lejos de adivinar. Frase del espíritu de San Luis en el libro de los Medium, ítem 128.4, ¿no? Como podemos ver ahí. Repetimos, el espíritu tiene sobre los elementos materiales esparcidos por todas partes en el espacio, aquí está haciendo la salvedad de que en el espacio, ¿no? Y en vuestra atmósfera, una potencia que estáis lejos de adivinar. Puede a su gusto concentrar esos elementos y darles la forma aparente acomodada a sus proyectos. Es decir, el espíritu puede modificar el fluido universal, que es a lo que se está refiriendo, y darles la forma que desee de acuerdo a lo que él quiere mostrar en una oportunidad. Indudablemente vamos a ver más adelante que los espíritus muchas veces hacen esto de una manera automática, inconsciente, porque muchos no conocen esta propiedad o se extrañan ellos mismos de poder dar forma a una porción de energías en el mundo espiritual. Un ejemplo de ideoplastía. En el mismo ítem, el espíritu de San Luis nos ha dado esta solución con las respuestas siguientes. Hemos citado un caso, dice Kardec, hemos citado un caso de aparición del espíritu de una persona viva, o sea, un encarnado. Miren esto. Este espíritu tenía una caja de tabaco y tomaba polvo. Sentía efectivamente la impresión del que toma polvo en realidad, dice Kardec, y la entidad le responde que no, el Espíritu San Luis. Entonces aquí viene la explicación. Resulta de esta explicación que los espíritus hacen sufrir a la materia etérea, ya, aquí está más claro, materia etérea, transformaciones a su gusto, y que de este modo, por ejemplo, se hizo la caja de tabaco. El espíritu no la encontró ella, sino que la hizo él mismo en el momento que la necesitaba, por un acto de su voluntad, y que pudo deshacerla. Lo mismo debe ser en cuanto a los otros objetos, tales como joyas, vestidos, y ese es el comentario de Kardec, ¿no? Él mismo da la explicación, porque Kardec ya tenía mucha, digamos, conocimiento y mucha intuición y sacaba las conclusiones, y el espíritu no hace sino corroborar, esto es evidente. Preguntó Kardec, ¿todos los espíritus tienen el mismo grado de poder, el poder de producir objetos tangibles? Respuesta, es cierto que cuanto más elevado está el espíritu, más fácil lo obtiene, pero aún esto depende de las circunstancias. Los espíritus inferiores pueden obtener este poder. Entonces, ya como nos enseña la doctrina espírita en tantos libros y tantas obras y tantas conferencias, que pues indudablemente va a depender del grado evolutivo. Pero como esta es una facultad inherente al ser humano, al ser espiritual, sea encarnado o desencarnado, sea consciente o inconsciente, sea evolucionado o atrasado, guardadas las debidas proporciones, los espíritus atrasados o inferiores pueden obtener este poder o pueden desarrollarlo, aunque muchos de ellos lo ignoran y no lo utilizan. Preguntó Kardec, ¿el espíritu sabe siempre cómo produce, ya sean sus vestidos, ya sean los objetos de los cuales ofrece la apariencia? No, muchas veces concurre a su formación por un acto instintivo que él mismo no comprende, sino es bastante ilustrado para esto. Entonces se produce el fenómeno porque es una facultad del alma. Recordemos que la mente tiene un poder y una facultad ideoplástica, y que el fluido universal en todas sus expresiones, todas sus formas, desde las más sutiles hasta las más densas, obedecen al impulso del pensamiento y de la voluntad, ¿no? Pero que esto guarda una relatividad en cuanto al conocimiento, la capacidad y las condiciones de cada uno de los espíritus. Esto quiere decir que nosotros, incluso estando encarnados, cuando nos concentramos en una rosa, en una flor, en un sol, o imaginamos, pues, creamos con la mente, estamos modificando, solo que como estamos encarnados no lo vemos, pero los espíritus que están a nuestro alrededor pueden ver claramente lo que se está reflejando en nuestra tela mental.
en nuestros deseos, en nuestras impresiones y emociones de un momento dado, lo que hace que se entren en sintonía con nosotros los espíritus acordes con lo que nosotros estamos emitiendo en un momento dado. Por eso está la enseñanza de la doctrina espírita, que nosotros tenemos que ir aprendiendo en esta y en las subsiguientes reencarnaciones, ya que en las anteriores de pronto hemos descuidado el manejo del pensamiento, a educar la mente, educar el pensamiento y tener mucho cuidado con nuestras creaciones mentales. Entonces dice, acción sobre el fluido universal o materia cósmica universal. Ya hemos visto que Kardec usa fluido cósmico, fluido universal, fluido cósmico universal, materia elemental primitiva, materia etérea, distintos conceptos para referirse al fluido universal. La expresada teoría puede resumirse de este modo. El espíritu obra sobre la materia, toma en la materia cósmica universal los elementos necesarios para formar a su gusto los objetos, teniendo la apariencia de los diversos cuerpos que existen sobre la Tierra. Puede igualmente operar sobre la materia elemental por su voluntad, una transformación íntima que le da las propiedades determinadas. Esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu, quien la ejerce muchas veces como un acto instintivo, cuando esto es necesario y sin darse cuenta. Aquí entonces retoma el concepto, la acción de la mente sobre los fluidos, sobre la materia cósmica, universal, materia etérea, y que muchas veces esto obedece a un mecanismo, a un automatismo, porque obedece a unas leyes universales. Entonces los fluidos espirituales, por supuesto, están impregnados de los pensamientos de los espíritus y por lo tanto varían de calidad a lo infinito, porque cada uno de nosotros tiene una calidad vibratoria, intelectiva y emocional y moral distinta. La atmósfera fluídica es formada por la calidad de los pensamientos en ella predominante. Es decir, que nosotros tenemos un aura que hemos estudiado, que hemos visto en términos generales, y la calidad, la coloración, la densidad, el tamaño de esa irradiación de distintos niveles vibratorios va a depender de la calidad de nuestros pensamientos y, por supuesto, por ende, de la calidad de nuestra alma, estemos encarnados o desencarnados. Repasamos también, tanto encarnados como desencarnados, todos estamos sumergidos en el fluido cósmico universal, sustancia básica de la creación. De esta sustancia básica de la creación se derivan todo lo que conocemos en el universo, y el principio material y el principio espiritual. Digamos que por supuesto que el principio espiritual no está originado en este fluido universal, sino creación del alma, el espíritu, en forma sencilla y elemental, y la materia como tal, con todas sus formas y expresiones, creado por Dios. De ahí que cometen un grave error los que actualmente a través de las redes sociales intentan, o en la vida común y corriente, reemplazar el concepto de Dios por el concepto de universo, cuando dicen que el universo te ampare, que el universo te bendiga, que el universo te acompañe, como si quisieran desplazar sutilmente el concepto de Dios para reemplazarlo por universo, y es un grave error intelectivo, porque el universo, aunque tenga todas esas estructuras, fuerzas y leyes, es una creación de Dios. En el libro de los medios, en ítem 129, dice, los objetos formados por el espíritu tienen una existencia temporal, subordinada a su voluntad o a la necesidad. Entonces, si un espíritu mentaliza una flor, una mesa, una silla, estando desencarnado, le da forma, va a depender de su voluntad, de su potencial, pero estas creaciones tienen una existencia temporal, no son permanentes. Puede hacerlos
o deshacerlos a su gusto. Estos objetos pueden en ciertos casos tener a los ojos de las personas vivas todas las apariencias de la realidad. Esto es venir a ser momentáneamente visibles y aún tangibles. Hay casos de fotos de materializaciones en donde los espíritus materializaron objetos, pero no tenían mucha duración. E incluso era más difícil porque era con el fluido vital del medio, en el ectoplasma, en donde se les daba esta forma temporal y después la mayor parte de la porción del ectoplasma tenía que regresar al cuerpo del medium. Su fluido vital tenía que retornar, aunque se perdía una porción, y los medios sentían un cansancio después de las sesiones de materializaciones y de efectos físicos. En ese caso hay una formación, pero no creación. Entendido que el espíritu no puede sacar nada de la nada. Solamente Dios es el creador y nosotros somos co-creadores. Hacemos creaciones entre comillas, pero a partir de los elementos que ya existen creados por Dios. Entonces vemos aquí acción del pensamiento y la voluntad sobre los fluidos, un resumen. Y dice así: los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, frases tomadas de la Génesis. Los manipulan con la ayuda del pensamiento y la voluntad. Imprimen a los fluidos tal o cual dirección. Esto es importante para poder entender anticipadamente, pues por supuesto que hemos hecho los cursos de la actividad de vibraciones y radiaciones a distancia, ¿no? Le damos calidades y cualidades a los fluidos y también les damos dirección. Los unen, los combinan o dispersan. Forman conjuntos con determinada apariencia, forma o color. Cambian las propiedades de los mismos combinándolos de acuerdo a ciertas leyes. Y constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. Por eso, como habíamos mencionado en la clase anterior o en otras clases anteriores, que cuando en un centro espírita se está realizando una actividad de pases o de fluidoterapia, en donde están los pasistas prestando su organismo, su mente, su corazón, su voluntad, para ser intermediarios de estos fluidos, de estas energías que proceden de los espíritus desencarnados, espíritus buenos, bondadosos y sabios, que tienen un equipo formado y que están asistiendo al equipo de los encarnados. Igualmente, ellos están tomando fluidos cósmicos que pueden estar siendo enviados desde el exterior, desde el espacio, por otras entidades que procesan este depositario, este repositorio energético inagotable que existe en el cosmos y que estamos muy lejos pues de comprender todas sus formas, sus cualidades y su potencial. Como dice allí, constituye el inmenso taller colaboratorio de la vida espiritual. Bueno, entonces el pensamiento puede modificar las propiedades para imprimirles una determinada cualidad. Están impregnados de las cualidades buenas o malas de los pensamientos que los ponen en vibración, modificados por la pureza o la impureza de los sentimientos. Así que unos espíritus obsesores y perturbadores igualmente pueden hacer algo equivalente a las vibraciones cuando mentalizan cosas negativas hacia otro desencarnado o hacia los encarnados, porque ellos están modificando ese fluido, están, digamos, impregnándolos con sus cualidades inferiores y surten un determinado efecto. Los fluidos que rodean o proyectan los malos espíritus son viciados, por ende. Y en conclusión, y por lógica, los fluidos que rodean o proyectan los espíritus de mediana condición también van a ser energías de mediano nivel. Y los que irradian los buenos espíritus son tan puros como corresponde al grado de perfección moral
que ellos posean pues en un momento determinado. Vemos aquí entonces en la siguiente lámina, también como resumen de todo lo que hemos visto en estas obras, los, eh, los, los fluidos, los espíritus pueden procesarlos. Los espíritus pueden procesarlos, concentrarlos, condensarlos. Concentrarlos y condensarlos parecería lo mismo, pero concentrarlos es dirigirlos hacia un punto determinado, o hacia un objeto, o hacia una persona. Y condensarlos es hacerlos más densos, ¿no? Aunque los dos conceptos van juntos. Combinarlos, como se hace en la tarea de pases. ¿Quiénes hacen esto? Los desencarnados. Los encarnados no tenemos el completo dominio del manejo de estas energías. Solo prestamos, como dijimos, el conocimiento, la experiencia, la buena voluntad y nuestra salud física y nuestra salud mental. Hacemos la técnica con nuestras manos y el resto lo hacen los espíritus. También valga el momento para aclarar de que no es absolutamente necesario tener un conocimiento profundo de los centros neurofluídicos, su posición, su coloración, etcétera. No es necesario que la persona sea vidente o que sea medium. No tiene por qué estar específicamente mentalizando, digamos, un determinado color porque estoy en este centro neurofluídico o estoy en tal otro, etcétera. Además que el cuadro de los colores hemos encontrado en internet que varían de un autor a otro. E inclusive hoy estuvimos viendo en un escrito sobre los chakras que en la antigua tradición tibetana existían los centros de fuerza y no tenían coloración, no mencionan las coloraciones, eso fue apareciendo con el paso de los siglos, ¿no? Entonces los espíritus pueden, por supuesto, aplicarlos, pueden sutilizarlos, hacerlos más sutiles, dirigirlos, distribuirlos, neutralizarlos cuando hay un fluido pesado, una energía negativa que un espíritu obsesor ha colocado en el cerebro, en el bulbo raquídeo, en un centro de fuerza del paciente que fue a la actividad de pase, puede neutralizarlos. Un fluido que estaba, digamos, apagado, estático, pero que necesita una reactivación, pueden dispersarlos o eliminarlos según cada una de las actividades. ¿Y en dónde hemos visto todo esto? En las obras dictadas por André Luis, por Manuel Filomeno Miranda, Juana de Ángelis y tantos otros, además de la codificación, por supuesto, en donde los espíritus del bien pueden neutralizar, pueden dispersar, pueden eliminar fluidos malsanos y reemplazarlos por otro tipo de energías. Bueno, entonces vemos aquí que la energía de la voluntad produce una emisión fluídica más abundante y confiere una mayor fuerza de penetración. Perdón, antes de que se me pase la idea, estábamos diciendo que no es necesario que la persona vea los centros neurofluídicos. Por supuesto que en el curso se estudia la anatomía en física y la anatomía periespiritual y la colocación de estos centros de fuerza. Ya vimos la diferencia de los enfoques de la tradición oriental con lo que encontramos en los libros de la teosofía en cuanto a que no menciona la tradición oriental original un centro llamado esplénico, ni mucho menos de ese tamaño colocado al lado izquierdo, sino todos en una línea media, los 7 centros principales, y hablan de que hay 21 secundarios y muchos terciarios, ¿no? Pero, sin embargo, si la persona en un momento dado no es vidente, pero tiene una idea aproximada, no se va a distraer pensando ahora voy por el coronario, ahora voy por el frontal, ahora voy por el laringio. ¿No? Desliza sus manos en las distintas técnicas que son muy variadas
y sigue poniendo su mente y su corazón en ser el intermediario, el fiel intermediario, pues, de las energías que transmiten los benefactores. Entonces, la voluntad da a los fluidos las cualidades específicas apropiadas a la naturaleza de las enfermedades. Una voluntad firme y fuerte de ayudar al prójimo provoca el efecto necesario, como vimos también anteriormente. Entonces, todo va a depender del poder curativo, pues por supuesto que hay una mediunidad curativa, ¿no? Distinta al pasista, ¿no? Va a depender entonces de la pureza de los fluidos transmitidos por los espíritus, de la condición moral de estos y la condición moral del pasista, ¿no? De su salud mental y periespiritual, así como en el pasista se debe buscar la buena salud mental y espiritual, ¿no? Y también de sus condiciones y capacidades. Aquí estamos refiriéndonos, hemos modificado esta lámina que aparecía en la clase anterior con relación al pasista y que más adelante vamos a ver clases específicas sobre las condiciones del pasista. Y con relación a los espíritus que con mayor razón deben tener conocimientos y capacidades sobre el manejo de las energías. Y por supuesto, el aspecto moral de los fluidos. Los fluidos no poseen denominaciones específicas, al igual que los olores son designados según sus propiedades, sus efectos y su tipo original. En el aspecto moral, llevan impresos los sentimientos de odio, envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia, hipocresía, o en sentido positivo, pues bondad, benevolencia, amor, caridad, dulzura, que son las cualidades que nosotros los espíritas, dirigentes, trabajadores, divulgadores, mediums, fascistas, etcétera, por igual debemos seguir trabajando en nuestra propia renovación y crecimiento espiritual. Entonces, el magnetismo espiritual, con respecto al magnetismo espiritual, dice que en la Génesis también, los espíritus actúan directamente y sin intermediario sobre un encarnado, ya sea para curar o para calmar un sufrimiento, para provocar el sueño sonambúlico espontáneo o ejercer una influencia física o moral. Se le denomina magnetismo espiritual. Entonces, hay un magnetismo espiritual y hay un magnetismo humano, aunque ambos son humanos, por supuesto, pero en distintas franjas vibratorias. Entonces, el espíritu puede dar pases directamente, sí puede hacerlo, pero debido a la densidad en la que nosotros nos desenvolvemos, a veces los fluidos que los espíritus dan son muy sutiles y no logran, digamos, producir un efecto orgánico deseado. Por lo tanto, utilizan recursos de la naturaleza, así como está descrito por André Luis. Hay una narración de nuestro recordado y apreciado Juan Antonio Durante, que estando hospitalizado observó cómo los espíritus benefactores, sin que allí hubieran fascistas, digamos, tomaban recursos de las plantas, de los árboles, lo que Hernán Guimarães Andrade le llamó ectofitoplasma, ¿no? Ectoplasma tomado de las plantas de los árboles. También hay fluidos que pueden tomar del mar y de las lagunas, de los ríos, siempre y cuando sean aguas limpias, ¿no? Saneadas, no contaminadas como se ve hoy en día. Cuando no hay un pasista por allí disponible. Entonces, los espíritus utilizan su propio magnetismo para dar un pase. Pueden hacerlo directamente, pero en una actividad organizada en un centro espírita, habiendo pasistas, pues ya viene el pase mixto, porque se va a mezclar el magnetismo espiritual con el magnetismo del pasista para producir una sustancia mixta
que va a producir un efecto espiritual y un efecto orgánico o periespiritual. Entonces, si un espíritu ve a un enfermo en un hogar y no va a ir ningún pasista espírita a darle un pase allí o nadie está disponible para esto, si la persona tiene cualidades, condiciones, merecimientos y si el ambiente lo ofrece, los espíritus van, examinan la naturaleza que está allí próxima, conocen muy bien porque han hecho estos cursos, estos estudios, largos estudios en el mundo espiritual, en donde conocen las propiedades de las plantas, de los árboles, de las propiedades de las aguas que estén allí y toman los fluidos necesarios para hacer una mezcla y aplicárselo a un enfermo que está en un hogar. Entonces, igualmente, pues pueden acudir varios espíritus al lecho de un enfermo a aplicarle unas determinadas energías. E igualmente, los espíritus de baja condición utilizan estas energías para ejercer una acción obsesiva, como ha sido descrita en estas obras mediúnicas, de cómo los espíritus en los centros de vicio o en cualquier otro lugar pueden actuar en sintonía con el enfermo como obsesores y pueden, digamos, concentrar determinados fluidos. Hay unos que conocen de la anatomía y la fisiología física y espiritual de los enfermos, de sus víctimas, o buscan asesoría de otros espíritus de baja condición, pero de mucho conocimiento, y los asesoran de cómo ejercer una acción fluídica negativa sobre el centro coronario o sobre el centro sacro o sexual o sobre el centro cardíaco o el laringio. Y en síntesis examinan a la persona y ven cuáles son sus puntos débiles, conocen sus vicios, sus defectos, sus imperfecciones y pueden, si ellos no lo ven, pueden ser asesorados por otros que los dominan a ellos, digamos, para decirles en qué punto pueden concentrar los fluidos, sea en la epífisis, en la hipófisis, en los ojos, en el bulbo raquídeo, que es un punto muy sensible, en la médula espinal, en cualquiera de los centros de energía, para, digamos, completar así su acción obsesiva y perturbadora. Vemos entonces que esta acción se puede dar sobre el perispírito, se puede dar sobre los centros de fuerza, acción positiva o negativa, sobre el fluido vital. Incluso en el caso del fluido vital, el espíritu puede ejercer una acción vampirizante de absorción de energía, absorbiendo este fluido vital, este plasma nervioso que todos tenemos, para producir un debilitamiento en la víctima, en la persona obsesada, más que todo si hay una subyugación física o subyugación moral, se produce una simbiosis entre el obsesado y el obsesor, se retroalimenta el uno al otro. Por esto los tratamientos de desobsesión a veces son bastante complejos, no siempre lográndose el éxito deseado o con la rapidez que desearíamos, ¿no? O pueden impregnar positiva o negativamente el aura de una persona. Bien, y a nivel físico, por supuesto, como ya vimos, los fluidos, los espíritus que manejan los fluidos pueden condensarlos sobre un determinado tejido, sobre un órgano o sobre un sistema del cuerpo físico, ¿no? Sobre el sistema respiratorio, digestivo, etcétera. Repito, donde los espíritus pudieran ver, digamos, un punto débil, ¿no? Sobre esa persona y que estas debilidades vienen
relacionadas con el aspecto expiatorio. Porque si la persona, por ejemplo, fue viciosa del cigarrillo o de las drogas o del alcohol en una reencarnación anterior, produce lesiones a nivel periespiritual y desarrollaba junto con sus amigos del pasado la práctica de un determinado vicio, y uno de los dos reencarna, el otro va a inducirlo a ese vicio y la persona va a presentar debilidades periespirituales y orgánicas con relación al cigarrillo, al tabaco, con relación a las drogas, al alcohol, al sexo, con relación al vocabulario, al pensamiento, al sentimiento, y por supuesto que ellos van a intentar penetrar en todos estos puntos débiles de la persona que está siendo asediada. Entonces, en conclusión, la mente tiene un poder. Espíritus encarnados o desencarnados tenemos esa facultad para el bien o para el mal, y que puede ser manipulado con relación a si se está haciendo una tarea de bien o si se quiere ejercer una acción perturbadora. Bueno, entonces dejamos los últimos minutos para dialogar sobre esta clase un poco corta. Álvaro, tú hablaste de que las creaciones de los espíritus eran temporales. Me imagino que te refieres solamente en los casos de los fenómenos mediúnicos, las creaciones que ellos tienen allí, puesto que sabemos que en el mundo espiritual hay creaciones permanentes como casas, como todo ese tipo de construcciones que hay en las colonias espirituales. Sí, exactamente. Como hemos visto en estas obras, de que están hechas las cosas que describen los espíritus en el mundo espiritual, están hechos de materia fluídica, de materia etérea, que es la materia que funciona en el mundo espiritual. Por supuesto que la lógica indica que hay creaciones, hay edificaciones que tienen un carácter permanente y que obedece a unos procesos que no comprendemos muy bien o no han sido muy bien explicados, porque en ellos edificaciones, hay vehículos, hay aparatos, hay vestimenta. Por ejemplo, en el libro, un libro que se titula Violetas en la ventana, hay una joven desencarnada que poco a poco va aprendiendo a peinarse, a vestirse, a asearse, y al principio, como recién desencarnada, asesorada por su abuela, ella manifiesta muchas preocupaciones e inquietudes al respecto de tener que ir al baño, peinarse, escoger un vestido, etcétera. Y poco a poco, y no solamente en este libro, sino en los libros de André Luis, digamos que los espíritus van aprendiendo a hacer ese tipo de transformaciones en su aspecto, ¿no? Porque si tiene un aspecto desaliñado y poco a poco va aprendiendo, o quiere figurar en el mundo espiritual con un determinado vestido, ellos son entrenados y la experiencia les va indicando cómo hacerlo, ¿no? Sin necesidad de que haya, digamos, un ropero allí con unos vestidos colgados en el mundo espiritual, porque lo pueden hacer con la mente. Y en cuanto a las edificaciones, vehículos y aparatos, indudablemente eso tiene que obedecer a unos procesos más complejos, porque sí, en ese caso sí hay una permanencia de mayor tiempo. Pero cuando un espíritu muestra un objeto en una reunión mediúnica ante un vidente, como el caso que fue descrito, pues son creaciones, digamos, transformaciones de la materia espiritual, pero de poca duración. Entonces, todo va a depender del grado de concentración y de tantos otros procesos que son desconocidos para nosotros. Bien, regresó Rubén Hernández, que nos tenía abandonado, y hace varias preguntas. Vamos a poner la primera. ¿Podemos decir que la condición moral de los espíritus es muy importante para que éste pueda manipular a voluntad los fluidos?
Es importante con relación a la calidad de los fluidos, porque como ya vimos, incluso los espíritus inferiores que se presentan con armas, ¿no? Obsesores, con aspecto agresivo, con armadura, con aspectos desagradables, con aspectos monstruosos en algunos casos, ellos queriendo o sin saberlo, han estado usando este poder para manipular primero el perispíritu. Recordemos que el perispíritu tiene la característica de la ideoplastia, obedece a la acción del pensamiento y de la voluntad. Los fluidos exteriores o circundantes igualmente también van a obedecer. Entonces la facultad existe para bien o para mal. Y que el aspecto moral ya va a tener que ver con la sutileza, con la elevación, con la buena calidad de esas energías. Mientras que los espíritus inferiores las van a producir, pero de un carácter denso, pastoso, desagradable. Recordamos en este momento las descripciones de André Luis que mientras él transitó 8 años por las zonas del umbral, sentía olores pestilentes, aspectos desagradables, atmósfera oscura y cenicienta, sensaciones muy extrañas, un piso, un suelo, un territorio por donde deambulaba supremamente pantanoso, etcétera, ¿no? Entonces son condensaciones de la materia mental o la materia espiritual en distintos niveles. Bien, Nubia Bernal nos pregunta, ¿cómo sucede la vampirización en el encarnado por un espíritu inferior? Sucede por un proceso físico de sintonía, de afinidad y de absorción automática de fluido. Hay espíritus que saben hacerlo intencionalmente, se prenden, por decirlo así, se conectan o a veces conectan unos hilos, unos cordones sobre un centro neurofluídico específico y por allí absorbe el fluido vital de la persona. Es decir, a veces basta que la entidad se le acerque, la mentalice, la abrace, ¿no? Se conecta con ella y va allí absorbiendo la energía día tras día. La persona se va enfermando o se va debilitando. Aunque se usa la palabra vampirismo, porque como que no han encontrado otra, ¿no? Pero hay una simbiosis, no es ese vampiro de las películas, del cine y de la fantasía, que con sus dientes, con sus colmillos, chupa sangre de las personas, pero sí son seres humanos que a través de su cuerpo periespiritual, su mente, se conecta al perispíritu y a los centros de fuerza de la otra persona y por allí le está succionando energía que él la siente como agradable, como alimento. Ese es el famoso vampirismo espiritual. Entonces, si una persona está sufriendo de esto, pues tiene que cambiar, tiene que subir su nivel de su conducta, su nivel moral y mental, para cada vez ir rompiendo esa sintonía. Y a veces la persona sola no logra hacer esto, no conoce, no sabe. Y esto va a un centro espírita y a través de los pases reiterados durante varias semanas, los pases van a ayudar a dispersar y a cortar estas conexiones indeseables. Hay otra pregunta, ¿podemos decir entonces que la fe se apoya en los fluidos universales para poder alcanzar lo que se quiere obtener? Indudablemente la fe, por supuesto, es un gran poder, como lo vemos en el Evangelio sobre el Espiritismo, se aúna a estas facultades del alma para movilizar los fluidos en un sentido o en otro, ¿no? Existe la fe humana, la fe en nuestra propia fuerza y la fe divina o la fe en Dios, que también es importante porque nos atraemos ayudas espirituales para lograr un determinado objetivo, ¿no? Entonces, el pensamiento, la voluntad, la fe, la buena intención, todo esto va aunado en el manejo
de las energías que nos rodean en un momento dado. También, volviendo a la pregunta anterior, los espíritus, como vimos, desconocen un determinado órgano o un determinado centro neurofluídico de la persona. Ellos detectan cuál es el vicio y cuál es el punto débil. Entonces, nuestras imperfecciones morales, como encontramos en el Evangelio, según el Espiritismo, son tantas puertas abiertas a las conexiones indeseables. Y en la medida en que nosotros nos moralizamos y nos perfeccionamos, esos conectores van desapareciendo, ¿no? Entonces, si tenemos un determinado vicio, el vicio de fumar, por ejemplo, los obsesores saben que por allí es que pueden hacer las conexiones, ¿no? Hacia los pulmones, el centro cardíaco, el centro laríngeo y otros centros de fuerza relacionados con ese vicio. Y mientras nosotros no lo dejemos, ellos van a encontrar allí la conexión. Bueno, los CEDIS equipo dice, los fluidos son líquidos según la química. Ah, bueno, un comentario. Pero estos fluidos de acá no son líquidos. Sí, sí, recordamos una de las primeras clases, vimos que hay muchas clases de fluidos, ¿no? Entonces los fluidos de la física, los líquidos, los gases, los vapores, el plasma que existe en el interior de las estrellas, ¿no? En el interior de las estrellas de neutrones, etcétera. Todo eso a nivel material. Pero por extensión se le llaman fluidos a las energías de carácter espiritual, cuyas moléculas están supremamente sueltas las unas de las otras y por eso son muy moldeables, muy maleables por la mente y por la voluntad. Entonces la palabra fluidos abarca los fluidos del mundo material y los del mundo espiritual. ¿Tenemos tiempo para más preguntas, Álvaro? Sí, sí, está bien. Vamos aquí a reponer un poquito de tiempo, un par de preguntas. Cuando se dice que una persona tiene un determinado poder mental, no es realmente que esta persona tenga ese determinado poder, sino es que se apoya de una forma inconsciente de la manipulación de los fluidos existentes. Pueden suceder las dos cosas, ¿no? Que realmente la persona tenga un poder mental y hay personas que lo usan intencionalmente y hay otras que por un simple automatismo ejercen una influencia y un dominio sobre las personas, ¿no? Eso se ve en las parejas, que hay uno que domina, hay un dominante, hay uno que obedece. En las amistades hay unas amistades que dominan a otras, porque hay unos más fuertes y otros más débiles. En el fenómeno de la obsesión igualmente sucede esto, ¿no? Entonces, efectivamente, personas pueden utilizarlo intencionalmente, ante todo los espíritus obsesores, que se concentran durante mucho tiempo en torpedear la mente de una persona con una sola idea, ¿no? Por ejemplo, la idea de que tú no vales nada, nadie te aprecia, nadie te quiere, etc. Un espíritu puede estarle mentalizando la misma idea durante meses y años hasta que la persona la siente tanto que se la crea y la asimila. Tú no vales nada o tú vales mucho, tienes que no te dejes dominar por los demás porque tú eres más importante que todos los que están aquí, etc. Pues ellos manipulan todas esas ideas y ahí sí ejercen intencionalmente ese poder mental. Dice, la afinidad y sintonía que se da con un determinado espíritu, ya sea encarnado o desencarnado, se apoya en los fluidos para que se dé. Los fluidos allí participan, como hemos visto, ¿no? Pero la afinidad y sintonía entre dos seres, encarnados o desencarnados, o viceversa, viene del alma, ¿no? Viene de la condición mental y moral de dos espíritus que establecen allí
esa sintonía. Pero como vimos que los fluidos también son el vehículo del pensamiento y a su vez el pensamiento modifica a los fluidos, ellos allí van a actuar como un plasma intermediario para que esa sintonía se haga efectiva. Pero la sintonía en el sentido más profundo es de mente a mente, de espíritu a espíritu. Y los fluidos participan en esas conexiones. Bien, Álvaro, muchas Bueno, gracias. ok, muy bien. Nos haces entonces la oración, por favor. Concluimos por hoy y estaremos viendo en la próxima clase, antes de cerrar, el tema de las definiciones de lo que es el pase, ¿no? El pase, el concepto de pase, las definiciones, clasificación, y en una clase posterior ya hablaremos de las distintas técnicas. Entonces, es sobre el pase específicamente en la próxima clase.